Roberto, por favor, no puedes seguir así, gritó Catalina desde la puerta del despacho, sus tacones resonando contra el mármol. Llevas 3 días sin salir de ahí. Roberto Villalba levantó la vista de los planos que tenía extendidos sobre el escritorio. Sus ojos cansados se encontraron con los de su prometida, que lo miraba con una mezcla de preocupación y fastidio. Tengo que revisar estos contratos antes del lunes, Catalina. La construcción del complejo residencial no puede esperar. Siempre es lo mismo contigo, suspiró ella cruzando los brazos. Trabajo, trabajo y más trabajo. ¿Cuándo fue la última vez que cenamos juntos? ¿Cuándo fue la última vez que me prestaste atención? Roberto se recostó en su silla de cuero y se frotó las sienes. Sabía que ella tenía razón, pero los negocios en Ciudad Dorada no se manejaban solos. Era el dueño de la empresa constructora más grande de la ciudad, y con ese poder venían responsabilidades que no podía ignorar. Mira, después de que termine con esto, nos vamos de vacaciones. Te lo prometo. ¿Como la última vez? Catalina se acercó al escritorio. Roberto, llevamos 3 años de novios y 2 de comprometidos. Nuestros amigos ya se burlan de nosotros. Dicen que nunca nos vamos a casar. No digas eso. Sabes que te amo. Entonces demuéstralo. Deja esos papeles y vámonos a cenar. Hay un restaurante nuevo en el centro que quiero conocer. Roberto miró los documentos. El lunes tenía una reunión importante con los inversionistas del proyecto más ambicioso de su carrera. Un centro comercial que cambiaría el panorama de Ciudad Dorada para siempre. Pero los ojos de Catalina le suplicaban, y él no podía resistirse a esa mirada. Está bien, dijo cerrando las carpetas, pero mañana temprano tengo que ir a la obra del edificio San Patricio. Hubo problemas con la grúa y necesito supervisar las reparaciones. Catalina sonrió y se acercó para abrazarlo por detrás. Eres el mejor, amor. Por eso te amo tanto. Roberto sintió sus brazos rodeándolo y cerró los ojos. A los 35 años, había conseguido todo lo que había soñado de joven. Su empresa, Construcciones Villalba, era sinónimo de calidad y confianza en toda la región. Tenía una fortuna que le permitía vivir sin preocupaciones, una mansión en el barrio más exclusivo de la ciudad y una mujer hermosa que lo amaba. Pero algo en el fondo de su mente le decía que todo era demasiado perfecto, como si fuera una burbuja que en cualquier momento podría explotar. ¿En qué piensas?, preguntó Catalina, notando su silencio. En nada importante. Solo, a veces siento que todo esto podría cambiar de un momento a otro. No seas tonto. Tienes el control de todo. Eres Roberto Villalba, el rey de Ciudad Dorada. Nada malo te puede pasar. Esa noche cenaron en el restaurante que Catalina había elegido. Era un lugar elegante, con manteles blancos y velas sobre cada mesa. Los meseros los atendieron como a la realeza que eran en esa ciudad. Todos conocían a Roberto. Todos lo respetaban. Durante la cena, Catalina habló sobre los preparativos de la boda. Habían fijado la fecha para dentro de 6 meses, y ella ya tenía todo planeado. La iglesia, el salón de fiestas, el vestido, la luna de miel en Europa. Será la boda del siglo en Ciudad Dorada, decía con los ojos brillantes. Todos van a hablar de nosotros durante años. Roberto la escuchaba mientras bebía su copa de vino. Catalina era hermosa, no había duda. Su cabello rubio caía perfectamente sobre sus hombros, su vestido negro resaltaba su figura y sus ojos verdes lo hipnotizaban cada vez que lo miraba. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Roberto se preguntó si realmente la conocía. ¿Qué hacía cuando él no estaba? ¿Con quién hablaba por teléfono cuando creía que él no la escuchaba? ¿Por qué a veces la sorprendía mirándolo de una forma extraña, como si estuviera calculando algo? ¿Me estás escuchando?, preguntó Catalina. Sí, perdón. Estaba pensando en el trabajo. Roberto, por favor, estamos cenando juntos después de una semana. ¿No puedes olvidarte del trabajo por una noche? Tienes razón. Discúlpame. Regresaron a la mansión cerca de la medianoche. Roberto se fue directo a su estudio a revisar unos últimos documentos, mientras Catalina subía a la habitación. Desde la ventana de su despacho podía ver toda Ciudad Dorada iluminada en la noche. Su ciudad, su reino. No sabía que al día siguiente todo iba a cambiar para siempre. El despertador sonó a las 6 de la mañana.
Roberto se levantó sin hacer ruido para no despertar a Catalina, que dormía profundamente a su lado. Se duchó, se vistió con ropa de trabajo y bajó a la cocina a prepararse un café rápido. ¿Tan temprano?, preguntó Catalina, apareciendo en la puerta con su bata de seda rosa. Te dije anoche que tenía que ir a la obra. Hay problemas con la grúa del edificio San Patricio. Pero es sábado, Roberto. Los trabajadores no van los sábados. Algunos sí, y yo necesito ver qué está pasando antes de que sea lunes y tengamos que parar toda la construcción. Catalina se acercó y le acarició la mejilla. Ten cuidado, por favor. No me gusta cuando vas a las obras tan temprano, siempre pasa algo. Roberto la besó en la frente. No va a pasar nada. Solo voy a revisar la grúa, hablar con el supervisor y regreso para el almuerzo. Te voy a preparar algo especial, sonrió Catalina. Esa comida que tanto te gusta. Media hora después, Roberto llegó al edificio San Patricio. Era su proyecto más grande hasta ese momento. Un complejo de apartamentos de lujo de 20 pisos que iba a cambiar la zona sur de Ciudad Dorada. Ya llevaban 8 meses de construcción y todo había salido perfecto hasta ahora. Miguel Herrera, el supervisor de la obra, lo esperaba en la entrada con cara preocupada. Don Roberto, gracias por venir tan temprano. Tenemos un problema serio con la grúa principal. ¿Qué tipo de problema? Los cables están desgastados. Ayer por la tarde, cuando estábamos moviendo las vigas para el piso 15, escuchamos unos ruidos raros. Paramos todo de inmediato y revisamos. Los cables tienen cortes por varios lados. Roberto frunció el ceño. Había comprado esa grúa hace apenas 2 años. Era imposible que los cables estuvieran tan dañados. ¿Llamaste al técnico? Viene el lunes. Pero, don Roberto, yo creo que alguien los cortó a propósito. ¿Qué estás diciendo, Miguel? Fíjese bien. Los cortes son muy parejos, como hechos con una herramienta. Esto no es desgaste normal. Roberto siguió a Miguel hasta donde estaba la grúa. Era una máquina gigante que se alzaba más de 30 metros sobre el suelo. Los cables que colgaban de ella se veían efectivamente dañados, con cortes que parecían hechos con una sierra. ¿Quién pudo haber hecho esto? No sé, patrón, pero el que lo hizo sabía lo que hacía. Si hubiéramos seguido trabajando ayer, las vigas se habrían caído. Roberto se acercó más para examinar los cables. Estaba tan concentrado en los cortes que no notó que arriba, en la cabina de la grúa, algo se movía. Miguel, ¿hay alguien trabajando arriba? No, don Roberto. Hoy no vino nadie más que... Un ruido metálico los interrumpió. Roberto levantó la vista justo a tiempo para ver cómo una viga de acero de 3 metros se desprendía del brazo de la grúa. ¡Cuidado!, gritó Miguel, empujando a Roberto hacia un lado. Pero era demasiado tarde. La viga cayó como un martillo gigante y golpeó a Roberto en la espalda, aplastándolo contra el suelo de cemento. El sonido del impacto resonó por toda la obra como un trueno. ¡Don Roberto! ¡Don Roberto! Miguel se arrodilló junto a él, pero no se atrevía a moverlo. Roberto no podía hablar. Un dolor terrible le atravesaba todo el cuerpo, pero lo peor era que no sentía las piernas. Nada, como si no existieran. Llama a una ambulancia, logró decir con voz quebrada. Miguel sacó su teléfono con manos temblorosas y marcó el número de emergencias. Mientras esperaba que contestaran, miró hacia arriba, hacia la cabina de la grúa. Por un segundo, creyó ver una sombra moviéndose, pero cuando parpadeó, ya no había nada. La ambulancia llegó en 10 minutos. Los paramédicos trabajaron con mucho cuidado para levantar la viga y poner a Roberto en una camilla. Durante todo el trayecto al hospital, él mantuvo los ojos cerrados, rezando para que el entumecimiento en sus piernas fuera solo temporal. En el hospital, lo llevaron directo a emergencias. Los médicos corrieron de un lado a otro, tomando radiografías, haciendo pruebas, susurrando entre ellos con caras serias. Catalina llegó 1 hora después, con los ojos rojos de tanto llorar. «¿Cómo está?», le preguntó al doctor que salió a hablar con ella. «Señorita Millares, soy el doctor Martín Álvarez. Su prometido ha sufrido una lesión muy grave en la columna vertebral. Las vértebras L2 y L3 están fracturadas y hay daño severo en la médula espinal. Pero se va a curar, ¿verdad?», preguntó Catalina, agarrando el brazo del doctor.
El doctor Álvarez la miró con compasión. Lo siento mucho, señorita. El señor Villalba nunca va a volver a caminar. No puede ser cierto, murmuró Roberto desde la cama del hospital, mirando al techo blanco. Tiene que haber algo que puedan hacer. El doctor Álvarez revisó los papeles en su clipboard y suspiró. Señor Villalba, entiendo que es difícil de aceptar, pero el daño en su médula espinal es irreversible. Hemos consultado con los mejores especialistas del país y todos coinciden en lo mismo. Catalina estaba sentada junto a la cama, sosteniendo la mano de Roberto. Sus ojos estaban rojos, pero ya no lloraba. Durante los últimos 3 días, había mostrado una fortaleza increíble, consolando a Roberto cada vez que él se hundía en la desesperación. «Amor, escúchame», le dijo con voz suave. «Vamos a salir adelante. Yo voy a estar contigo siempre, pase lo que pase». «¿Cómo voy a vivir así, Catalina? No puedo caminar, no puedo trabajar, no puedo ser el hombre que era. Sigues siendo el mismo hombre, solo que ahora me necesitas más, y yo estoy aquí para cuidarte». Roberto cerró los ojos. Le dolía todo el cuerpo, pero lo que más le dolía era pensar en su futuro. ¿Cómo iba a manejar su empresa desde una silla de ruedas? ¿Cómo iba a supervisar las obras? ¿Cómo iba a ser el mismo Roberto Villalba que todos respetaban? «Voy a cancelar la boda», dijo de repente. «¿Qué?» Catalina se puso de pie. «No digas eso ni en broma. Catalina, sé realista. Tú eres joven, hermosa, tienes toda la vida por delante. No puedes quedarte atada a un inválido». «No vuelvas a decir esa palabra», gritó Catalina, y varios enfermeros voltearon a mirarlos. «Tú no eres un inválido. Eres el hombre que amo y vamos a casarnos tal como lo planeamos. Pero nada. Roberto Villalba, me vas a escuchar muy bien. Yo te amo desde antes de que fueras rico, desde antes de que fueras famoso, y te voy a amar aunque tengas que usar silla de ruedas por el resto de tu vida. ¿Entendiste?» Por primera vez en días, Roberto sonrió un poco. «¿En serio? Más en serio que nunca. Y te voy a demostrar que juntos podemos con todo». Una semana después, Roberto regresó a su mansión. Catalina había trabajado día y noche para adaptarla a sus nuevas necesidades. Había contratado una empresa para instalar rampas en todas las entradas, barras de apoyo en los baños y un elevador pequeño para que pudiera subir al segundo piso. «¿Qué te parece?», preguntó Catalina, empujando la silla de ruedas por la sala principal. Roberto miró alrededor. Su casa se veía diferente, pero funcional. Todo estaba pensado para que él pudiera moverse sin problemas. «Increíble. No sé cómo lo hiciste tan rápido. Cuando una mujer se propone algo, no hay nada que la detenga», sonrió Catalina. «Y mañana viene la fisioterapeuta para empezar con los ejercicios». Durante las siguientes semanas, Roberto intentó adaptarse a su nueva vida. La fisioterapeuta, una mujer llamada Elena, venía todos los días para ayudarlo con ejercicios para fortalecer la parte superior de su cuerpo. También había un psicólogo que lo visitaba 2 veces por semana para ayudarlo a procesar el trauma. Pero algo extraño empezó a pasar. Roberto se sentía cada vez más cansado, más débil. Al principio pensó que era normal, que su cuerpo estaba recuperándose del accidente, pero después de un mes, en lugar de sentirse mejor, se sentía peor. «Elena, ¿es normal que me sienta tan agotado?», le preguntó durante una sesión. «¿Qué tipo de cansancio siente, don Roberto?». «Como si no hubiera dormido en días. Y a veces se me olvidan las cosas. Ayer no recordaba cómo se llamaba mi contador». Elena frunció el ceño. «¿Está tomando algún medicamento nuevo?». «Solo las pastillas para el dolor que me recetó el doctor Álvarez. Y las vitaminas que me da Catalina». «¿Vitaminas?». «Sí, unas cápsulas rojas que dice que son para darme energía. Pero la verdad es que cada día me siento más débil». Esa mañana, como todas las mañanas, Catalina le llevó el desayuno a la cama: huevos revueltos, pan tostado, fruta picada y un vaso grande de jugo de naranja. «Aquí está tu desayuno favorito», dijo con una sonrisa perfecta. Roberto tomó el vaso de jugo y lo olió. Siempre tenía un sabor un poco raro, más dulce de lo normal. «¿Estás segura de que este jugo no está echado a perder? Sabe diferente». «No digas tonterías. Es jugo fresco que exprimí esta mañana». Catalina se sentó en la cama.
Tómatelo todo, necesitas las vitaminas. Roberto bebió el jugo de un trago, como hacía todas las mañanas desde que había regresado del hospital. No sabía que ese jugo era la razón de su debilidad, de su confusión, de esa sensación constante de estar viviendo en una nube, y no sabía que Catalina tenía planes muy diferentes para su futuro. «Roberto, necesitamos contratar a alguien para que nos ayude con la casa», dijo Catalina mientras ordenaba los medicamentos en la mesita de noche. «Yo no puedo hacer todo sola». Roberto levantó la vista del periódico que estaba leyendo. Las letras se veían borrosas y tuvo que parpadear varias veces para enfocarlas. «¿Ayuda? Pero si tú te las arreglas muy bien». «Amor, llevo 2 meses sin dormir bien. Tengo que cocinar, limpiar, cuidarte, manejar las llamadas de tu oficina. Es demasiado para una sola persona». Roberto se frotó las sienes. Últimamente le dolía mucho la cabeza y a veces se le olvidaban las conversaciones que había tenido el día anterior. «Está bien, pero que sea alguien de confianza. Ya encontré a la persona perfecta. Se llama María Álvarez. Es muy trabajadora y tiene excelentes referencias». Al día siguiente, María llegó temprano en la mañana. Era una mujer de unos 40 años, con el cabello recogido en una cola de caballo, y manos que mostraban años de trabajo duro. Pero lo que más sorprendió a Roberto fue que no venía sola. «Perdón por traer a mi hija», le dijo a Catalina, mientras una niña pequeña se escondía detrás de sus piernas. «No tengo con quién dejarla y...» «No hay problema», interrumpió Catalina con una sonrisa forzada. «¿Cómo se llama?» «Luz. Tiene 5 años. Es muy tranquila. No va a molestar para nada». La niña se asomó tímidamente. Tenía ojos grandes y oscuros que parecían ver todo con mucha atención. Su cabello negro estaba peinado en 2 trenzas y llevaba un vestido azul que se veía limpio pero usado. «Hola, Luz», dijo Roberto desde su silla de ruedas, acercándose a ella. «¿Te gusta esta casa grande?» Luz asintió sin decir palabra, pero sus ojos se iluminaron un poco. «Puede jugar en el jardín mientras trabajo», dijo María. «Le traje algunos libros para colorear». Catalina observaba la escena con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Perfecto. María, déjeme explicarle cuáles son sus tareas. Roberto necesita cuidados especiales desde su accidente». Durante los siguientes días, María demostró ser una trabajadora incansable. Limpiaba la casa hasta que brillaba, cocinaba comidas deliciosas y siempre tenía todo perfectamente organizado. Pero quien realmente cambió el ambiente de la casa fue Luz. La niña tenía una curiosidad natural que infectó a Roberto. Le hacía preguntas sobre todo. ¿Por qué había tantas fotos en las paredes? ¿Cómo funcionaba la silla de ruedas? ¿Qué hacían todos esos botones en el control remoto de la televisión? «¿Por qué no puedes caminar?», le preguntó un día mientras él leía en el jardín. «Tuve un accidente en el trabajo. Una viga muy pesada me lastimó la espalda». «¿Te dolió mucho?» «Sí, muchísimo. Mi mamá dice que cuando algo duele, hay que ser valiente». Roberto sonrió. Era la primera vez en meses que alguien le hablaba de su situación sin lástima en la voz. «Tu mamá tiene razón. ¿Y tú eres valiente?» «A veces. Cuando hay tormentas me da miedo. Pero mi mamá me abraza y ya no tengo miedo». Catalina observaba estas conversaciones desde la ventana de la cocina, y Roberto notó que siempre parecía molesta cuando él hablaba con Luz. «La niña te está distrayendo demasiado», le dijo una tarde. «Necesitas descansar más». «Al contrario, me hace sentir mejor. Hace mucho que no me reía tanto». «Roberto, tu salud es lo más importante. No deberías agitarte hablando tanto». Pero Luz tenía algo especial. Era observadora de una manera que los adultos habían perdido. Notaba detalles que otros pasaban por alto, como el hecho de que Catalina siempre preparaba el jugo de naranja de Roberto en la cocina, con la puerta cerrada, o que guardaba unas botellas pequeñas en un gabinete alto al que nadie más tenía acceso. Una mañana, Luz estaba jugando en el pasillo cuando escuchó a Catalina hablando por teléfono en su habitación. La puerta estaba entreabierta y la voz de Catalina sonaba diferente, más dura. «Ya te dije que todo va según el plan». «Sí, está cada vez más débil». No sospecha nada. La boda es en 3 meses, después de eso será mucho más fácil».
Luz no entendía todas las palabras, pero algo en el tono de Catalina la asustó. Se escondió detrás de una planta grande y siguió escuchando. El médico dice que es normal que esté confundido después del accidente. Nadie va a sospechar. Danilo, confía en mí, todo va a salir perfecto. Cuando Catalina colgó el teléfono, Luz corrió al jardín donde Roberto estaba leyendo. ¿Estás bien, pequeña? Te ves preocupada. Luz lo miró con esos ojos grandes y sabios. Quería decirle lo que había escuchado, pero no sabía cómo explicarlo. Además, su mamá siempre le decía que no debía meterse en conversaciones de adultos. «Roberto, ¿tú confías en Catalina?» La pregunta tomó a Roberto por sorpresa. «Claro que sí, ella me cuida mucho. ¿Por qué preguntas eso?» Luz se encogió de hombros. Solo preguntaba, pero en su mente de 5 años algo le decía que Roberto estaba en peligro, y aunque era solo una niña, tenía que encontrar la manera de protegerlo. Luz se despertó muy temprano esa mañana. Todavía estaba oscuro afuera y en la casa grande no se escuchaba ningún ruido. Su mamá dormía en el cuarto pequeño que les habían dado al lado de la cocina, y Roberto y Catalina estaban en su habitación del segundo piso. La niña se levantó sin hacer ruido y salió de su cuarto. Tenía sed, pero también tenía curiosidad. Durante las últimas semanas había notado que Catalina siempre se levantaba muy temprano para preparar el desayuno de Roberto, especialmente ese jugo de naranja que él tomaba todas las mañanas. Luz caminó descalza por el pasillo hasta llegar a la cocina. La puerta estaba cerrada, pero se veía luz por debajo. Escuchó ruidos adentro, como si alguien estuviera cocinando. Con mucho cuidado, abrió la puerta solo un poquito y se asomó. Catalina estaba parada frente a la barra de la cocina, todavía en pijama. Tenía el cabello recogido y una expresión en la cara que Luz nunca había visto antes. No era la sonrisa dulce que siempre le mostraba a Roberto. Era una cara fría, concentrada. Sobre la barra había naranjas cortadas por la mitad, un exprimidor y 3 botellas pequeñas de vidrio oscuro. Catalina tomó una de las botellas y leyó la etiqueta con cuidado. Luego abrió la tapa y vertió unas gotas en el vaso de jugo que ya estaba preparado. Luz abrió más los ojos. ¿Qué estaba echando Catalina en el jugo de Roberto? Catalina tomó la segunda botella y también echó unas gotas. Después, la tercera. Cuando terminó, revolvió el jugo con una cuchara y se quedó mirándolo por un momento. Entonces, algo terrible pasó. Catalina sonrió, pero no era una sonrisa normal. Era la sonrisa de alguien que está haciendo algo malo y se siente contento por eso. «Perfecto», murmuró Catalina para sí misma. «Con esta dosis ya no va a poder pensar con claridad, y en unas semanas más...» Luz sintió que el corazón le latía muy rápido. No entendía todas las palabras que había escuchado, pero sí entendía que Catalina estaba poniendo algo en el jugo de Roberto a escondidas. Y por la cara que había puesto, no era algo bueno. Catalina guardó las botellas en un gabinete muy alto, cerró con llave y se dirigió hacia la puerta. Luz se escondió rápidamente detrás de la alacena grande que había en el pasillo. Cuando Catalina regresó a su habitación, Luz se quedó ahí parada, temblando. Tenía que contarle a alguien lo que había visto. ¿Pero a quién? Su mamá estaba dormida y además siempre le decía que no se metiera en cosas de adultos. Roberto también estaba dormido, y Catalina subiría en cualquier momento a darle su desayuno. La niña regresó a su cuarto y se sentó en la cama, abrazando su muñeca de trapo. En su cabeza trataba de entender lo que había pasado. Catalina le echaba cosas al jugo de Roberto todas las mañanas. Roberto siempre se veía más cansado y confundido después del desayuno. ¿Sería que esas gotas lo estaban enfermando? Una hora después, escuchó los pasos de Catalina bajando las escaleras. Luz se asomó por la ventana de su cuarto y vio a Catalina caminando por el jardín con el teléfono en la oreja. «Todo va perfecto, Danilo», escuchó que decía. «Cada día está más débil. Ya casi no puede concentrarse en nada». ¿Quién era Danilo? Luz nunca había escuchado ese nombre. No sospecha nada», continuó Catalina. «Cree que es por el accidente. El doctor le dijo que era normal tener confusión después de una lesión tan grave». Catalina se alejó más, y Luz ya no pudo escuchar el resto de la conversación,
pero había escuchado suficiente para entender que había un plan y que Roberto estaba en peligro. Esa mañana, cuando Catalina le llevó el desayuno a Roberto, Luz se escondió detrás de la puerta para observar. «Buenos días, amor», dijo Catalina con su voz dulce de siempre. «Te traje tu desayuno favorito». «Gracias, Catalina. No sé qué haría sin ti. Tómate todo el jugo, ¿sí? Necesitas las vitaminas para recuperarte más rápido». Roberto tomó el vaso y bebió todo el contenido de una vez, como hacía siempre. Luz vio cómo Catalina lo observaba con esa misma sonrisa fría que había visto en la cocina. 15 minutos después, Roberto ya se veía más cansado. Sus ojos se pusieron vidriosos y empezó a hablar más lento. «¿Te sientes bien?», preguntó Catalina, fingiendo preocupación. «Solo un poco mareado. Últimamente me pasa mucho». «Es normal, amor. Tu cuerpo todavía se está recuperando. Descansa un poco». Cuando Catalina salió del cuarto, Luz entró corriendo. «Roberto, ¿te sientes mal?» «Un poco cansado, pequeña, pero no te preocupes». Luz lo miró con sus ojos grandes y decidió arriesgarse. «Roberto, siempre te sientes así después del desayuno». Roberto parpadeó varias veces tratando de enfocar la vista. «No sé, creo que sí. ¿Por qué preguntas?» Luz quería contarle todo lo que había visto, pero en ese momento escuchó los pasos de Catalina regresando. «Después te cuento», susurró y salió corriendo del cuarto. Esa noche, Luz no pudo dormir. Sabía que tenía que hacer algo para ayudar a Roberto, pero no sabía qué. Era solo una niña de 5 años, y nadie le iba a creer si decía que Catalina estaba envenenando a Roberto. Pero tenía que intentarlo. Roberto era bueno con ella, la trataba como si fuera importante, y ahora él estaba en peligro, y ella era la única que lo sabía. Esa noche, Luz esperó hasta estar segura de que su mamá estaba dormida. Entonces se levantó de la cama y se acercó a sacudirla suavemente. «Mami, mami, despiértate». María abrió los ojos y miró el reloj en la mesita de noche. Eran las 11 de la noche. «¿Qué pasa, mi amor? ¿Tuviste una pesadilla?» «No, mami, necesito contarte algo muy importante». María se sentó en la cama y encendió la lámpara pequeña. «¿Qué es tan importante que no puede esperar hasta mañana?» Luz se subió a la cama y se acercó a su mamá. Sus ojos estaban muy serios, como cuando los adultos hablan de cosas importantes. «Mami, Catalina le está echando cosas malas al jugo de Roberto». María parpadeó varias veces. «¿Qué dices, Luz?» «Esta mañana me levanté temprano y vi a Catalina en la cocina. Tenía unas botellas pequeñitas y les echó gotas al jugo de naranja de Roberto. Después él se sintió muy mal». María suspiró y abrazó a su hija. «Luz, mi amor, las personas adultas a veces toman medicinas que se mezclan con la comida. Seguramente Catalina le está dando vitaminas al señor Roberto para que se sienta mejor». «No, mami, no eran vitaminas. Catalina tenía una cara muy fea cuando lo hacía». Y después habló por teléfono y dijo que Roberto estaba más débil. «Luz, escúchame bien». María tomó las manos de su hija. «No debes inventar historias sobre la señorita Catalina. Ella nos está ayudando mucho al darnos trabajo y una casa donde vivir». «No estoy inventando, es verdad». «Shh, no grites. Vas a despertar a todos». María acarició el cabello de Luz. «Mijita, sé que a veces la imaginación de los niños...». «No es mi imaginación». Luz empezó a llorar. «Vi todo. Y también escuché que habló con alguien llamado Danilo». María frunció el ceño. Ese nombre le sonaba familiar. «¿Danilo?» «Sí. Le dijo que todo iba según el plan y que después de la boda iba a ser más fácil». «Luz, por favor. Esas son conversaciones de adultos que tú no entiendes. La señorita Catalina ama mucho al señor Roberto. Lo está cuidando día y noche desde el accidente». «Pero mami...». «Nada de peros». María se puso seria. «No quiero que vuelvas a decir esas cosas de la señorita Catalina. ¿Me entendiste? Si ella escucha que estás inventando historias, nos puede echar de la casa». «No estoy inventando», sollozó Luz. «Y tampoco quiero que andes espiando a los adultos». «Eso no está bien, Luz. Las niñas buenas no se meten en cosas que no les importan». Luz se quedó callada, pero las lágrimas siguieron cayendo por sus mejillas.
Su mamá no le creía. Nadie le iba a creer porque era solo una niña. Vamos, ya es muy tarde. Mañana tienes que portarte muy bien y no molestar a nadie. María apagó la luz y se acostó otra vez. Pero Luz se quedó despierta, mirando el techo en la oscuridad. Sabía lo que había visto, sabía lo que había escuchado, y sabía que Roberto estaba en peligro. Al día siguiente, Luz trató de comportarse normal, pero no podía dejar de observar a Catalina. Cada vez que la veía sonreírle a Roberto, Luz recordaba esa sonrisa fría de la madrugada en la cocina. Durante el desayuno se quedó cerca del comedor para ver qué pasaba. «Aquí tienes tu jugo, amor», dijo Catalina, poniendo el vaso frente a Roberto. «Gracias, aunque últimamente tiene un sabor raro». «¿Raro cómo?» «No sé, más dulce, como si tuviera algo más que naranjas». Luz sintió que el corazón se le aceleraba. Roberto estaba empezando a sospechar. «No digas tonterías», rió Catalina. «Son naranjas frescas que compré ayer en el mercado. Tal vez estas son más dulces que las otras». Roberto se encogió de hombros y se tomó el jugo completo. Luz vio cómo Catalina lo observaba esperando. 20 minutos después, Roberto se veía confundido otra vez. Trataba de leer el periódico, pero se frotaba los ojos constantemente. «Creo que necesito lentes nuevos», murmuró. «No veo bien las letras». «Pobrecito», dijo Catalina acariciándole el cabello. «Descansa un poco. Yo me encargo de todo». Esa tarde, Luz se acercó a Roberto mientras él estaba en el jardín. «Roberto, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, pequeña. ¿Siempre te has sentido tan cansado?» Roberto la miró con curiosidad. «No, antes del accidente tenía mucha energía. Trabajaba desde muy temprano hasta muy tarde y nunca me cansaba. ¿Y ahora? Ahora, no sé. A veces siento como si tuviera algodón en la cabeza, como si no pudiera pensar bien». Luz se mordió el labio. Quería contarle todo, pero ¿le creería? Era solo una niña de 5 años. «Roberto, si alguien te quisiera hacer daño, ¿te darías cuenta?» Roberto frunció el ceño. «¿Por qué preguntas eso, Luz?» Solo preguntaba». Roberto se acercó más a ella en su silla de ruedas. «¿Alguien te está molestando? ¿Tu mamá?» «Catalina». Luz negó con la cabeza rápidamente. No podía decir nada más. Su mamá se enojaría mucho, y además, ¿qué podía hacer Roberto? Él ni siquiera podía caminar. «No pasa nada, solo era curiosidad». Pero esa noche, Luz tomó una decisión. Si los adultos no le creían, tendría que conseguir pruebas. Tendría que convertirse en una detective, como en los programas de televisión que veía a veces. Iba a vigilar a Catalina. Iba a descubrir exactamente qué le estaba haciendo a Roberto. Y de alguna manera iba a salvarlo. Aunque fuera solo una niña, no iba a quedarse callada mientras alguien lastimaba a la única persona en esa casa que la trataba con cariño. «Ya son solo 3 semanas», gritó Catalina desde su habitación mientras hablaba por teléfono. «Todo tiene que estar perfecto para la boda». Luz estaba jugando en el pasillo y escuchó todo el alboroto. Catalina había estado muy nerviosa los últimos días, gritándole por teléfono a la florista, al mesero del salón y al fotógrafo. «No me importa que sea más caro», siguió gritando. «Quiero las flores más hermosas de toda Ciudad Dorada». Pero Luz sabía que Catalina estaba nerviosa por otra razón. Roberto cada día estaba peor. Ya casi no podía mantener los ojos abiertos durante el día, y cuando hablaba, a veces se le olvidaban las palabras a la mitad de las frases. Esa mañana, Luz había visto algo que la asustó mucho. Catalina había puesto más gotas que nunca en el jugo de naranja. Contó mientras lo hacía: 10 gotas de la primera botella, 15 de la segunda y 20 de la tercera. «Ya falta poco», había murmurado Catalina mientras revolvía el jugo. «Después de la boda todo será mío». Roberto estaba en el comedor esperando su desayuno. Luz lo vio desde la puerta y se preocupó. Tenía ojeras muy oscuras, las manos le temblaban, y parecía que se iba a quedar dormido sentado en su silla de ruedas. «Buenos días, mi amor», dijo Catalina entrando con la bandeja del desayuno. «¿Cómo amaneciste?» «Muy cansado», murmuró Roberto. «Siento como si no hubiera dormido nada». «Pobrecito. Seguramente son los nervios por la boda. Es normal». «No sé, Catalina. Creo que algo está mal conmigo.
Ayer se me olvidó el nombre de mi propio contador, y cuando traté de firmar unos papeles, la letra me salió toda temblorosa. Amor, el doctor te dijo que después del accidente ibas a tener algunos problemas de concentración. Es temporal. ¿Segura? Segurísima. Catalina le puso el vaso de jugo enfrente. Tómate esto y vas a ver cómo te sientes mejor. Luz observó desde su escondite detrás de la puerta. Roberto tomó el vaso con manos temblorosas y se lo acercó a los labios. Pero entonces algo pasó que Luz no esperaba. Roberto paró antes de beber y olió el jugo. Este jugo huele raro. Raro. No puede ser. Lo hice con naranjas fresquitas. Huele como medicina. Catalina se puso tensa, pero mantuvo la sonrisa. Roberto, están imaginando cosas. Es jugo de naranja normal, el mismo que tomas todas las mañanas. No sé, desde que regresé del hospital, este jugo siempre sabe diferente. Diferentes naranjas, diferentes sabores, dijo Catalina, pero su voz sonaba nerviosa. Vamos, tómatelo de una vez. Se te va a calentar el desayuno. Roberto siguió mirando el jugo con desconfianza. ¿Qué tal si hoy no tomo jugo? Prefiero café. No, gritó Catalina, pero inmediatamente se calmó. Digo, no, amor. El café no es bueno para ti. El doctor dijo que necesitas vitaminas, y este jugo tiene muchas vitaminas naturales. Pero si no me gusta el sabor... Roberto, por favor. Catalina se sentó junto a él y le acarició el brazo. Estás muy débil. Necesitas alimentarte bien si quieres estar fuerte para nuestra boda. Roberto suspiró y se tomó el jugo completo, aunque hizo una mueca de desagrado. 15 minutos después ya se veía peor que antes. Los ojos se le cerraban solos y hablaba como si tuviera la lengua pesada. Creo que me voy a acostar un rato, dijo Roberto, luchando por mantener los ojos abiertos. Sí, mi amor, descansa. Yo me encargo de todo. Catalina ayudó a Roberto a llegar a su habitación. Cuando regresó al comedor, tenía una sonrisa muy extraña en la cara. Luz salió de su escondite y se acercó a la mesa. El vaso de jugo estaba vacío, pero quedaban unas gotitas en el fondo. Con mucho cuidado, pasó su dedo por las gotitas y lo olió. Olía muy raro. No como naranjas, como las medicinas que le daba su mamá cuando estaba enferma. Esa tarde, mientras su mamá limpiaba los baños del segundo piso, Luz escuchó a Catalina hablando por teléfono otra vez. Danilo, ya falta muy poco. Sí, está perfecto. Cada día está más confundido. No puede sospechar nada. Ni siquiera puede pensar bien. Luz se escondió detrás de un sillón grande para escuchar mejor. La ceremonia es en 3 semanas. Después de eso, si le pasa algo, yo heredo todo como su esposa. Exacto. Un accidente. Una sobredosis accidental. Lo que tú creas que funcione mejor. Luz sintió que se le helaba la sangre. Catalina estaba planeando matar a Roberto después de la boda. Sí, he estado aumentando la dosis poco a poco. Su cuerpo ya está muy débil. No va a resistir mucho más. Perfecto. Nos vemos mañana para ultimar los detalles. Cuando Catalina colgó, Luz corrió a esconderse en su cuarto. Su corazón latía tan fuerte que pensó que todos en la casa lo iban a escuchar. Roberto se iba a morir. Catalina lo estaba envenenando poco a poco y después de la boda lo iba a matar para quedarse con todo su dinero. Y ella era la única que lo sabía. Tenía que hacer algo. Tenía que salvar a Roberto. ¿Pero cómo? Era solo una niña y ya había tratado de contarle a su mamá y no le había creído. Quedaban 3 semanas. 3 semanas para encontrar la manera de salvar la vida de Roberto. Una semana antes de la boda, Roberto despertó sintiéndose peor que nunca. Le costaba trabajo mantener los ojos abiertos y cuando trataba de mover los brazos, le temblaban tanto que no podía controlarlos. «Buenos días, mi amor», dijo Catalina, entrando a la habitación con la bandeja del desayuno. «¿Cómo te sientes?» «Muy mal, Catalina. Creo que necesito ir al doctor». «¿Al doctor? Pero si acabas de ir la semana pasada. Te dijo que todo estaba normal». «Esto no es normal». Roberto se sentó en la cama con mucho esfuerzo. «Cada día me siento peor. Y mira mis manos, no paran de temblar». Catalina puso la bandeja en la mesita de noche.
Luz, que estaba pasando por el pasillo, se detuvo a escuchar desde la puerta entreabierta. «Roberto, son los nervios por la boda. Es completamente normal». «No, Catalina, algo está muy mal. Ayer se me olvidó cómo se llamaba mi propia empresa, y cuando traté de firmar un cheque no pude ni escribir mi nombre. Amor, el estrés puede causar esos síntomas. Después de la boda te vas a sentir mucho mejor». Roberto la miró con ojos cansados. «¿Y si posponemos la boda un mes, hasta que me sienta mejor?» Catalina se puso tensa inmediatamente. «No, no podemos posponer nada. Ya está todo pagado, todos los invitados confirmaron, el salón está reservado. Pero si me siento tan mal...» «Te sientes mal porque estás muy nervioso. Es normal antes de casarse». Catalina le acercó el vaso de jugo de naranja. «Tómate esto y vas a ver cómo te sientes mejor». Roberto miró el vaso. Últimamente ese jugo le daba mucho asco, pero Catalina siempre insistía en que se lo tomara. «¿Puedo desayunar sin jugo hoy? Me da náuseas». «Roberto, por favor, necesitas las vitaminas, estás muy pálido». «Pero es que...» «Tómatelo», gritó Catalina, pero inmediatamente cambió el tono. «Perdón, amor, es que estoy muy estresada con los preparativos. Por favor, por mí, tómate el jugo». Roberto suspiró y tomó el vaso con manos temblorosas. Luz vio desde la puerta cómo se lo acercaba a los labios. Su corazón empezó a latir muy fuerte. Roberto se iba a tomar el veneno otra vez, y cada vez estaba más débil. La niña no pudo aguantar más. Sin pensar en las consecuencias, gritó lo más fuerte que pudo. «No te tomes ese jugo, te está enfermando». Roberto se sorprendió tanto que el vaso se le resbaló de las manos y se hizo pedazos contra el piso de mármol. El jugo de naranja se esparció por todas partes. «¡Luz!», gritó Catalina con la cara roja de furia. «¿Qué haces aquí?». Luz entró corriendo al cuarto con lágrimas en los ojos. «Roberto, ese jugo tiene medicina mala. Catalina le echa gotas de unas botellas todas las mañanas». «¿Qué estás diciendo, niña loca?». Catalina se acercó a Luz con los puños cerrados. «Es verdad», gritó Luz. «La he visto. Se levanta muy temprano y mezcla cosas en tu jugo. Por eso te sientes tan mal». Roberto miró a Catalina, luego a Luz, luego el jugo derramado en el piso. «Catalina, ¿qué es lo que está diciendo? Son inventos de una niña, está loca». Catalina agarró a Luz del brazo muy fuerte. «Niña mentirosa, vas a ver lo que te pasa por inventar historias». «Suéltala», gritó Roberto con una fuerza que no había tenido en meses. Catalina se quedó paralizada. Era la primera vez en mucho tiempo que Roberto le gritaba. «Suéltala ahora mismo». Catalina soltó el brazo de Luz, pero la miró con odio. «Roberto, esta niña te está llenando la cabeza de mentiras». «Luz», dijo Roberto mirando fijamente a la niña, «dime exactamente qué has visto». Luz se limpió las lágrimas y se acercó a Roberto. Todas las mañanas, Catalina se levanta muy temprano y va a la cocina. Tiene unas botellas pequeñas escondidas en el gabinete de arriba. Les echa gotas a tu jugo, muchas gotas, y después habla por teléfono con alguien llamado Danilo y dice que estás más débil. Roberto sintió como si alguien le hubiera echado agua fría encima. De repente todo empezó a tener sentido. Su debilidad, la confusión, los temblores, todo había empezado después del accidente, cuando Catalina comenzó a traerle el jugo todas las mañanas. ¿Es cierto eso, Catalina? Por supuesto que no. Esta niña está inventando todo. Roberto, tú me conoces, yo te amo. ¿Cómo puedes creerle a una niña de 5 años? Pero por primera vez en meses, Roberto se sintió con la mente clara, como si una nube espesa se hubiera levantado de su cabeza. «Luz, ¿estás segura de lo que viste?» «Sí, Roberto. Y también escuché que Catalina le dijo a Danilo que después de la boda iba a ser más fácil hacerte daño». Catalina se puso blanca como el papel. «Roberto, yo...». «Sal de aquí», gritó Roberto. «Sal de mi casa ahora mismo». «Roberto, por favor, déjame explicarte. Que te vayas». Por primera vez desde el accidente, Roberto se sintió fuerte, y todo gracias a una niña valiente que se había atrevido a decir la verdad. Roberto miró a Luz con ojos que por primera vez en meses se veían claros y alerta. La niña estaba parada junto a su cama, todavía temblando por lo que acababa de pasar,
pero con la barbilla levantada como una pequeña guerrera. Luz, necesito que me cuentes todo desde el principio, cada detalle que recuerdes. La niña se sentó en la orilla de la cama y empezó a hablar con voz temblorosa pero firme. Hace como un mes, me desperté muy temprano porque tenía sed. Fui a la cocina y vi a Catalina echándole gotas de unas botellas pequeñas a tu jugo. Tenía una cara muy fea, como cuando alguien está haciendo algo malo. ¿Qué más viste? Después la escuché hablando por teléfono con alguien llamado Danilo. Le decía que cada día estabas más débil y que después de la boda todo iba a ser más fácil. Roberto sintió un escalofrío. Danilo Saavedra era su abogado, el hombre que se había encargado de hacer su testamento después del accidente. En ese testamento, Catalina heredaría toda su fortuna si él moría. ¿Cuántas veces los viste haciendo esto? Muchas veces. Todas las mañanas Catalina hacía lo mismo, y cada día tú te veías más enfermo después del desayuno. Roberto se quedó callado por unos minutos, procesando toda la información. Todo encajaba perfectamente. Su deterioro había comenzado exactamente cuando regresó del hospital. Catalina insistía en prepararle personalmente el desayuno, y siempre lo obligaba a tomarse el jugo completo. ¿Le contaste a tu mamá? Luz bajó la cabeza. Sí, pero no me creyó. Me dijo que no debía inventar historias y que no me metiera en cosas de adultos. ¿Y por qué no me dijiste a mí antes? Traté de preguntarte cosas para ver si te dabas cuenta, pero estabas muy confundido. Y además, soy solo una niña. Pensé que tampoco me ibas a creer. Roberto extendió su mano y Luz la tomó. Luz, lo que hiciste fue muy valiente. Me salvaste la vida. En ese momento María entró corriendo a la habitación. Había escuchado todos los gritos desde la planta baja. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué estaba gritando la señorita Catalina? Mamá, dijo Luz, volteándose hacia su madre. ¿Te acuerdas de lo que te conté sobre Catalina y el jugo? María miró confundida a Roberto, luego a su hija. Luz, ya te dije que no. María, interrumpió Roberto, tu hija tenía razón. Catalina me estaba envenenando poco a poco. ¿Qué? No puede ser. Tu hija me salvó la vida. Si no hubiera gritado esta mañana, yo habría seguido tomando ese jugo hasta que fuera demasiado tarde. María se sentó pesadamente en una silla, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Pero la señorita Catalina parecía quererte tanto. Era mentira, mamá, dijo Luz. Lo hacía para quedarse con el dinero de Roberto después de la boda. Roberto se las arregló para transferirse a su silla de ruedas. Por primera vez en meses, se sentía con energía suficiente para moverse solo. María, necesito que llames a la policía. Y también al doctor Álvarez. Quiero que analicen todo lo que quede de ese jugo. Por supuesto, señor Roberto. Mientras María hacía las llamadas, Roberto se quedó a solas con Luz. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, le dijo. Que todos los adultos estábamos ciegos, pero tú, que eres solo una niña, fuiste la única que vio la verdad. Es que a veces los niños vemos cosas que los adultos no ven. ¿Cómo qué? Como cuando alguien finge ser bueno, pero en realidad es malo. Los adultos se fijan en las palabras, pero los niños nos fijamos en las caras y en las acciones. Roberto sonrió. Era la primera sonrisa genuina que había tenido en meses. Luz, te voy a hacer una promesa. Cuando todo esto termine, voy a asegurarme de que tú y tu mamá nunca tengan que preocuparse por dinero. Van a poder vivir en una casa propia y tú vas a poder ir a la mejor escuela de Ciudad Dorada. ¿En serio? En serio. Es lo menos que puedo hacer por la niña que me salvó la vida. 2 horas después llegó la policía. También llegó el doctor Álvarez con un equipo para analizar los restos del jugo derramado en el piso. Los resultados confirmaron lo que Roberto ya sabía. El jugo contenía altas dosis de sedantes que, administradas día tras día, podrían haber causado su muerte. Catalina fue arrestada esa misma tarde cuando trataba de huir de la ciudad. Danilo Saavedra también fue arrestado en su oficina. Roberto nunca se casó con Catalina, obviamente, pero sí hizo algo mejor. Adoptó legalmente a Luz como su hija, y María se convirtió en la administradora de su casa. Años después, cuando Luz ya era una adulta exitosa, Roberto siempre le recordaba a todo el mundo
la misma historia. Como una niña de 5 años, con su valentía y su honestidad, había sido más sabia que todos los adultos juntos. Y cómo a veces las verdades más importantes vienen de las voces más pequeñas. ¿Te gustó esta historia de suspenso y valentía? La historia de Roberto, Catalina y la pequeña Luz nos enseña que a veces la verdad viene de donde menos la esperamos. Si esta narración te mantuvo en vilo y te emocionó el final, no olvides darle like al video y compartirlo con tus amigos y familiares que también disfrutan de las buenas historias. Tu apoyo nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para toda nuestra comunidad. Si quieres escuchar más historias llenas de misterio, drama y personajes inolvidables como la valiente Luz, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas publicaciones. Nos encanta saber de ti, así que déjanos un comentario contándonos qué te pareció la historia. Y por favor dinos, ¿de qué país nos estás viendo? Queremos conocer a nuestra audiencia internacional y saber hasta dónde llegan nuestras historias.